con quien siempre conversamos. Nos quedan unos minutos y gracias, René, por la amabilidad de atendernos. Muy buenos días, Bueno, gracias por la invitación. muchas gracias. Quizás lo más importante, vamos, es un analista internacional, y ahí íbamos a hablar sobre el tema de los inmigrantes que el presidente Trump los iba a mandar a Guantánamo, pero quizás podemos tocar el tema, pero me parece que hay algo más relevante. Se está comentando que Estados Unidos va a tomar el control de la franja de Gaza. ¿Usted ha escuchado eso? Mi querido René, ¿piensa que eso podría apaciguar la zona de la región o lo contrario? ¿Le echaría más gasolina al fuego? Yo creo que le echaría más gasolina al fuego, pero hasta ahora ese solo es un rumor. Y como hemos visto en la comunicación política de Trump, hay mucho de lo retórico, pero también las acciones concretas no son tan poderosas o tan robustas como se dice en la prensa. Y el tema de Guantánamo es precisamente un ejemplo que nos sirve para analizar mucho de la retórica de Trump. El problema de Guantánamo, vamos a ver que es multifacético, que tiene un aspecto legal, por supuesto, tiene un aspecto en las relaciones internacionales, pero tiene un aspecto en la comunicación política. Y aquí quiero ser enfático. Trump está utilizando definitivamente una retórica agresiva y describe, por ejemplo, a los migrantes como una invasión, como una amenaza para la seguridad nacional. Y básicamente lo que este lenguaje o este tipo de lenguaje busca hacer es movilizar a la base electoral, porque Trump sigue en campaña. Esto, desde lo comunicacional, exacerba el temor y logra la polarización dentro de Estados Unidos y también hacia países como México y otros países de América Latina. Entonces, se demoniza a los migrantes para justificar políticas migratorias que se supone que son más estrictas, pero si hablamos en términos de números, solo para tomar el ejemplo ecuatoriano, apenas han regresado al Ecuador con las deportaciones 80 migrantes ecuatorianos. Pero entonces la política, ¿no? En sí o la acción es más poderosa desde lo comunicacional, porque esto les sirve para demonizar a los migrantes, lograr polarización dentro de Estados Unidos, deslegitimar a cualquier opositor que trate de, digamos, ir en contra del enfoque, ¿no? Porque está diciendo que estos migrantes pues son delincuentes, son una invasión, son una amenaza. Entonces es muy difícil defenderlo desde la argumentación o desde la lógica. Estamos básicamente en una falacia de la bifurcación o estamos en un tipo de argumentación, lo que se conoce como premisa controvertida. Entonces, es muy difícil defender desde la posición esto de aquí. Ahora, miren lo que pasó con México. Primero amenazó con el tema de las tarifas, pero luego al final del día lograron solucionar ese impasse luego de una conversación telefónica con la presidenta de México, el señor Trump. Pero entonces es muy poderosa esta política desde lo comunicacional. Yo creo que es más peligrosa desde lo comunicacional, desde lo retórico, que en la afectación que se está logrando. Eso sin desconocer que hay un tema que es muy real, que son los aspectos legales, jurídicos, en lo que implica utilizar la base de Guantánamo, que es un monumento a la violación de los derechos humanos y las violaciones del debido proceso, ¿no? Y también lo que implica esto para las relaciones internacionales, que podemos analizar esos temas también. Es muy real lo que dice René, usted. Y se juntan allí las tres P de los autócratas, ¿no? Populismo, posverdad y polarización. Los tres se juntan y realmente cumplen, ¿no? Pero el tema es que este señor, que ganó brillantemente su elección, el presidente Trump, tiene un camino. Él primero exalta, por eso es que dice usted, se lo traduzco a la gente, eso que va y dice, no, vamos a quitar el canal de Panamá, no, vamos, y todo el mundo se asusta y se tira para atrás, ¿ya? Entonces la negociación comienza o llega al punto que él quiere, porque una cosa es que tú entres en igualdad, otra cosa es que ya estés asustado. Entonces, así lo hizo con Panamá, así lo hizo con México, que se burlaron por lo del arancel del Ecuador, porque es un tema ecuatoriano, y ellos enseguidita se arrodillaron, porque enseguidita le va a mandar 10.000 soldados a la frontera. Es decir,
Trump va consiguiendo todos los días algo que quiere y que le beneficia a ellos. O sea, esta primera parte es interesante. Y coincido que es comunicacional y él es un gran comunicador. Lo que venga en su gestión lo sabremos después. Pero volviendo a Guantánamo, y esta es mi intervención final para que me conteste rápido, por favor, René, y los compañeros sigan, fue visto con mucha dureza esto por el lado de mucha gente, porque efectivamente en Guantánamo se capturaban a terroristas, pero habiéndolos pasado a los... yo creo que no le quedaba de otra, porque Estados Unidos se había desbaratado con organizaciones políticas de América Latina, mandaron buenos, la mayor parte eran buenos, pero mandaron malos, los manda a Guantánamo y nadie dice nada, porque nadie quiere meterse con ese tema. Va a El Salvador, el secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Rubio, y consigue que también apresen a delincuentes, que dice que no solo son deportados delincuentes, sino también norteamericanos. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Qué es? ¿Sacarlos de las calles de los Estados Unidos, darle tranquilidad a la gente, o hay alguna otra cosa más de fondo, René? Bueno, primero, hace una hora CNN decía que el primer grupo de migrantes había llegado a Guantánamo. Entonces, es una cuestión gravísima desde lo legal, porque Guantánamo es un monumento a las violaciones de derechos humanos, las violaciones contra el debido proceso, a las violaciones de las leyes de Estados Unidos, violaciones de derechos humanos, y bueno, la detención arbitraria, indefinida y muchas otras cuestiones legales. Entonces, desde lo retórico, es súper poderoso, hablando desde comunicación política, decir que los migrantes ahora, los migrantes que están indocumentados y que han cometido crímenes, ¿no? Dice él, van a ir a Guantánamo, ¿no? Eso sí, eso va a tener un efecto, como dicen en inglés, deterrent effect, ¿no? Frente a la amenaza de ir a Guantánamo, tal vez la gente se lo piensa, es poderoso comunicacionalmente. Y mencionabas tú el tema de México, cómo México movilizó, lo que no había hecho en mucho tiempo, movilizó 10.000 efectivos militares a la frontera para controlar el tema de la migración. Entonces, vemos que mucha de la retórica le sirve para ponerle en una posición mejor al momento de negociar. Pero vamos a ver que Trump va a ser criticado durísimamente por este tema de Guantánamo. Todavía no se han escuchado muchas voces, pero hay que decirlo claramente, enviar a migrantes a Guantánamo viola sus derechos constitucionales, viola sus derechos humanos, y hay un tema que tiene que ver con cómo fue diseñado esta instalación en Guantánamo, que fue diseñada para amenazas de seguridad, no para procesar migrantes. Entonces, hay muchas preguntas, ¿cómo van a estar los representantes legales de esos migrantes asistiéndolos de manera legal en Guantánamo? Recordemos que Guantánamo es un lugar, es un sitio, una base que está en Cuba. Queda más o menos a 2 horas de Santiago de Cuba, para tener una idea, y está en territorio cubano. Entonces hay una serie de cuestiones que tienen que ver con quién tiene la jurisdicción. Tiene la jurisdicción los jueces americanos sobre una base que está en territorio cubano, y de esto hay mucha jurisprudencia, pero vamos a ver que no van a tener la misma protección legal que tendrían esos migrantes si estuvieran, por ejemplo, en Texas o en Nueva York. Entonces va a ser bastante criticado por este tema de la protección legal de esos migrantes. Javier Segarra. Gracias, Eduardo. René, ¿cómo le va? Buenos días. Javier Segarra le saluda, un gusto tenerlo acá. En el contexto internacional, la geopolítica como tal a nivel mundial se mueve por las decisiones de Donald Trump. Bueno, en gran parte sí. Vemos que muchos líderes en Europa, por ejemplo, están no solo observando lo que hace Donald Trump, pero están aplaudiendo incluso lo que hace Donald Trump a la manera en la que está lidiando con el tema de los migrantes. Recordemos que el tema de los migrantes es también una preocupación para muchos países de Europa. Vemos, por ejemplo, Alemania, es un tema que les preocupa, en España, en Italia. Vemos que es un tema que les preocupa. Y están viendo que Donald Trump está resolviendo el problema de alguna manera, por lo menos desde lo comunicacional. Y esto creo que le va a dar, ya hablando de política internacional, les va a dar una nueva bocanada de aire o bastante vida a los políticos
si se quiere, de ultraderecha o que son contra migración. Claro, porque aquí no se trata de los derechos humanos, sino de una situación que en Estados Unidos, al igual que en otros países de la región, vivimos la misma situación, pero nadie se atrevió a decir o a hacer lo que está haciendo. Correcto, correcto. Y vamos a ver, aquí discrepo un poco con usted, porque Dele. si vemos la administración de Biden, por ejemplo, la administración de Obama, ellos también deportaron migrantes, y lo hicieron también en grandes números. Ya. Pero lo que cambia con Donald Trump es la retórica, la comunicación política. Nunca vimos a un Joe Biden teniendo este tipo de discursos incendiarios en contra de los migrantes y considerándolos invasión, considerándolos amenaza al tema de seguridad. Ujú. Y vemos que ahora hay una ruptura con ese tipo de comunicación política que hubo con Biden, que hubo con Obama, y vemos a una retórica que es bastante incendiaria. Y hay algo que quería decir, Diga. porque hablamos un poco de la historia, ¿no? Ujú. Y Guantánamo ya se usó en el pasado Claro. para albergar migrantes, como lo sabemos. En los 90, Guantánamo fue utilizado por Bill Clinton como un centro de detención para migrantes, especialmente después de la crisis que hubo en Haití y en Cuba, donde la gente iba como sea, en lancha, en Ujú. bote, nadando, quería llegar a Estados Unidos, y Guantánamo se utilizó para eso. Ya Estados Unidos fue criticado en aquel entonces por las condiciones de Guantánamo, y en contra de Bill Clinton y del gobierno estadounidense hubo una serie de demandas legales que se plantearon con respuesta a esta acción por parte del gobierno. ¿Qué Yo creo podemos, que va a ser algo similar ahora. claro, qué podemos avisorar a futuro con todo esto que está generando Estados Unidos? Bueno, yo creo que hay una polarización, definitivamente. Yo creo que esto le representa una oportunidad y un desafío para el Ecuador. Yo creo que el Ecuador, ya desde el comienzo, en lugar de ponernos en primera fila y Ujú. aplaudir simplemente al discurso de Trump, ya creo que tiene que haber una planeación desde el gobierno y reconocer que hay oportunidades y desafíos. Y esas oportunidades vienen por redefinir el enfoque migratorio. Hay que ser muy pragmáticos al momento de lidiar con Donald Trump y tener mucha determinación. Tenemos que aprender de las lecciones de nuestros países vecinos, ver lo que le pasó a Colombia por quedarse en lo retórico, ese tweet inmenso que le mandó Petro a Trump, que a la final no resolvía nada para los colombianos y que más aún complicaba su situación, tanto así que Donald Trump llegó a decirles que les iba a poner un arancel de 25% esta semana y la próxima les pongo 50%. Entonces, lo retórico no resuelve estos problemas cuando estamos hablando de alguien que resuelve los problemas, negocia los problemas con mucho pragmatismo, como es Trump, y con el equipo que tiene. Yo creo que hay que implementar programas de reintegración para los deportados, hay que movernos rápido con esto, sino estos deportados que muchas veces no solo han dejado su patria por problemas económicos, sino que en ocasiones lo han hecho huyendo de la violencia. Muchas veces estas personas que deportan han sido objetos de extorsiones o de amenazas y han tenido que huir. Entonces, esta es la cara humana de la migración. Claro. Yo creo que al final de todo, la base de todo, tiene que ser que el gobierno aborde las causas subyacentes de la migración, porque estamos fracasando como país y esa es la razón por la cual la gente migra. No lo hace por ir a pasear, sino la gente migra por pobreza, por falta de oportunidades, por violencia, y eso es lo que el Estado tiene que atender. Entonces, para eso se tiene que fortalecer la infraestructura migratoria y sensibilizar también y educar a toda la comunidad, ¿no? Acerca Claro. de los humanos sobre los migrantes, para que no sufran una revictimización cuando son deportados, Deportados. ¿no? Y para René, eso se necesita colaboración con organismos internacionales y lograr un consenso nacional y también internacional. René, le voy a dar paso a Daniel para que continúe con el diálogo. Gracias de mi parte. Sí, Daniel. gracias. Una brevísima nada más. Estamos viendo un Donald Trump que, usted lo ha dicho bien, ha puesto nuevamente a Estados Unidos en el ojo de la palestra pública. Ahora mismo habla sobre Palestina, Israel, y ya crea fuegos en Medio Oriente. ¿Hasta cuándo esta política de Trump? Porque usted ha dicho que está en campaña. Yo digo que no está en campaña porque ya no va a la reelección. O sea, está haciendo lo que no pudo hacer en el primer periodo. Pero ¿hasta cuándo Trump
va a atizar toda esta candela en distintas partes del mundo? Bueno, estamos en lo que se conoce como campaña permanente, ¿no? Los gobiernos que son elegidos y solo hacen campaña para el proceso electoral normalmente fracasan. La comunicación política tiene que existir durante la gestión del gobierno, y es precisamente lo que está haciendo Trump. Y está haciendo algo muy interesante, está decidiendo la agenda. Sí. Hoy estamos teniendo Sí, esta sí, sí, entrevista Es verdad. por algo que hizo Trump. Es Y mucha verdad lo que dice, mucha verdad. Claro, y no solo eso, cuando nosotros comenzamos a discutir Guantánamo, ya anunció el tema de Palestina, o ya hay rumores sobre el tema de Palestina, y seguramente viene otro anuncio. Entonces, Es él actúa más comunicacional, bien que dicho. nosotros. Él pone la agenda y nosotros seguimos esa agenda. Entonces, ¿hasta cuándo va a durar esto? Bueno, yo veo que el Trump que tenemos ahora es yo le digo el Trump 2.0, porque es un Trump que el primer día tuvo casi 60 decretos, ¿no? Y no eran decretos de autorizo esto y pongo a esta persona que es mi pana de... No. Eran decretos fuertes, con cuestiones sustantivas de la política internacional de Estados Unidos. Entonces, vemos un Trump mucho más pragmático que el anterior, que era bastante discursivo. Este está tomando acciones y estamos contra un Trump completamente distinto a lo que vimos en el periodo pasado. René, muchísimas Tenemos gracias. Muchísimas gracias por su opinión. Gracias. Señor director. René, muchas gracias, qué interesante. Coincido en dos cosas bastante. Primero, en la agenda comunicacional. Él es un monstruo comunicando, es genial. Y segundo, lo que está diciendo, que me parece totalmente el lugar. Él está imponiéndole la agenda al mundo. Y estar Así en es. campaña permanente lo conozco. Aquí lo conocimos al que sabemos que estuvo 10 años en campaña. Lo que pasa es que después de 7 ya nadie le creía. Pero ellos vivían en campaña. Así que muchas gracias, René. Qué gusto de verlo. Bienvenido a I99, como siempre. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Muy amable. Oiga, caballeros, y antes de que Diga. me había olvidado, no podemos... El señor Velázquez antes cometió una barbaridad. ¿Cómo? Derramó un poquito de café. De casaca roja. roja.